De nuevo, hermanos, hoy sábado. Alguien me ha preguntado, pastor, ¿es que a partir de ahora va a hacer Corinto, la carta a los Corintios? Y le dije que no, que simplemente el texto que estamos estudiando, donde nos hemos parado, de Hechos, que es la iglesia de Corinto, es el pretexto también, cómo no, para tocar algunos temas que considero interesantísimos dentro de nuestra vida congregacional. Ya lo dije el sábado pasado, el otro día, Corinto era una iglesia, una comunidad, un grupo conflictiva. Y parece como si el Señor quisiera que a través de Pablo y Corinto se nos diera unas pautas, unas líneas de comportamiento y de mirar, de arreglar lo difícil que es vivir en comunidad. Porque la verdad es esa, vivir en iglesia no es fácil. No es fácil porque siempre tenemos resentimientos, celos, envidias. También tenemos, como no, agradecimientos y momentos de alegría. Y también, como no, repito, momentos de pena. Mirad, vemos que el mensaje de Pablo a la congregación de Corinto estaba centrado en Cristo. Pero la tendencia y el peligro de esta es poner el centro de nuestra vida en otro lugar. Mirad, las iglesias a veces tenemos que hacer de cuando en tanto a un repaso para volver a centrar nuestra vida en el Señor. El mensaje del Evangelio y la vida en las iglesias ha de ser cristocéntrica y en Cristo irnos a Dios Padre. Pero antes de ver que Jesús es céntrico, es el centro de nuestra vida, tendríamos que valorar realmente cómo nos acercamos a Dios a través de Jesús. Hemos de mirar de todas las maneras, buscar que solo en Cristo resucitado tenemos acceso al Padre. Y vamos a acercarnos a Dios, pues, a través de Cristo. Cristo resucitado y su vida aquí en la tierra se convierte en la guía de nuestra vida. Realmente hemos de reconocer que hoy en día nuestra relación con Dios se basa en un Jesús resucitado. Pero acudimos a los evangelios para aprender aquellas cosas que podemos vivir aquí y que el Señor nos da unas pautas de comportamiento. Hemos de mirar en nuestra vida de iglesia siempre a Cristo como referente y yendo más allá, que es Dios mismo. Es una misma moneda con dos caras. Corinto vemos que era una congregación muy complicada. Había sabios y había no sabios. Habían ricos y pobres, jóvenes y mayores. Y había todo tipo de personas. Imaginaos que en nuestras congregaciones hay de todo. Y en el fondo os lo digo de corazón y espero que alguno me entendáis. ¿Quién diera que hubiera de todo en nuestras congregaciones? ¿Por qué? No estoy hablando de pecado, Estoy hablando, ¿quién diera que nuestras congregaciones pudiera acoger a todo tipo de personas? Mirad, esto es un reto para la comunidad. El mismo Pablo apela, curiosamente, a que se presentó ante ellos con una gran debilidad.
Y eso se vio. Por ejemplo, el versículo 4, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 4, dice: no os hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Para qué? Pues para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. A veces nuestras congregaciones buscamos como líderes, como pastores, como referentes, al más sabio. Cuidado, al más sabio sí, pero más sabio en el Señor. Hemos de buscar para nuestras congregaciones personas ricas y llenas del Espíritu Santo. Y Pablo sigue diciendo algo interesante. En el versículo 6 dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. La lucha que a veces se presenta en nuestras congregaciones por ser más que otros, por ser más sabios que otros, estaría muy bien siempre que se basase en el servicio. Porque el sabio, el que se cree sabio en este mundo, es precisamente el que menos interesa para una congregación. La verdad es que a veces buscamos en las iglesias, como nos lo demuestra la carta a los Corintios, la elocuencia, la sabiduría. Incluso voy a decirlo con todo respeto, el que más tiene económicamente. Porque claro, si tiene más económicamente, pues en un momento de crisis la comunidad de la iglesia podrá salir adelante. Hermanos, nuestros parámetros no son los del Señor. A veces entramos o vemos en una dinámica que es engañosa. Mirad, no creamos ni formemos parte de una comunidad por la música. No creamos o formemos parte de una comunidad por el ambiente más o menos bonito de amistad y de jajá, jojo, que sí, que no. Ni siquiera, os lo voy a decir, por el amor que muestra una congregación. Ni siquiera, y repito, insisto, y yo sé que quizás alguno de vosotros no llegue a comprender porque no me he expresado bien o porque no he sabido decirlo, ni siquiera por la doctrina. Solo centrados en Cristo. Y si nos centramos en Cristo y vivimos en la comunidad, en la congregación, a diferencia de Corinto, que había muchos sabios en el mundo, por el mundo, pensaban y creían y buscaban la elocuencia, buscaban la sabiduría, buscaban el poder y todo aquello que precisamente Jesús nos enseña que no sirve para nada. Y Dios, que es el único que ha de regir nuestras comunidades y nuestras congregaciones, es el que ha de reinar. Por eso Pablo avisa algo, lo voy a leer porque me parece tremendamente importante. En 1 Corintios 2 dice: ahora bien, Dios nos lo ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Cualquier predicación, cualquier comportamiento, cualquier situación en una comunidad
Y aquí nos lo avisa Pablo, porque él se encontraba con esto en la iglesia de Corinto. Ha de estar siempre regida, cueste lo que cueste, por la palabra del Señor. Porque fijaos, en el 11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Yo no conozco el pensamiento de tu pensamiento, hermano o hermana que me estás mirando. Y tú me puedes decir a mí lo que te convenga, lo que quieras, incluso decir algo en la cual tú mismo o misma estás engañando. Pero lo que realmente es esencial y que sí que lo sabes, tu propio yo, tu interior. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras congregaciones. Dice asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, cuidado hermanos y hermanas, no os dejéis llevar por ningún pensamiento humano, no os dejéis llevar por la apariencia, no os dejéis llevar por la sabiduría, no os dejéis llevar por esa cortina que a veces pasa y que se vive por desgracia en algunos hermanos o incluso en algunas congregaciones, que esconde realmente lo que hay detrás. Solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y, si Él lo permite, también en nosotros. Por eso dice en el 12, nosotros, y eso se aplica a cada uno de los miembros de una congregación, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es la sabiduría de Dios la que ha de unirnos para saber diferenciar y distinguir. Sinceramente lo digo, si una predicación es o no del Señor, si el comportamiento de un hermano o una hermana es según el Señor, si sus comentarios son según el Señor. Eso hay que pedirle al Señor. Discernimiento y no dejarnos, como Pablo dice, ya huye él, no fui con vosotros con sabiduría humana, sino con la palabra del Señor. Fijaos, esto es precisamente, versículo 13, de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y aquí viene un principio. Sabéis que lo iremos viendo como Pablo tiene muchas situaciones que arreglar, el velo de las mujeres, la resurrección, etc. Pero siempre, al final, pone un principio que rige todo esto. Y aquí lo pone. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Es decir, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no aceptarás lo que es de Dios. Y al revés, si tienes el Espíritu de Dios, aceptarás aquello que viene de Dios. Fijaos. Y acaba con un principio, eso que os decía antes. Cuando Pablo se encuentra en que, como había dicho antes también, en que en Corinto pues había de todo, hay una frase que para mí es lapidaria. Es lo que os he dicho antes, hace un momento, que son aquellas frases que quedan como principios. Versículo 16. Pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirle? ¿Quiénes somos nosotros para decir o hacer esto es así o esto es así, o así o allá?
si no somos guiados por el Espíritu. Y dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que no suceda como en Corinto, que las iglesias deben de ser llevadas siempre por la sabiduría de Dios, que esa sabiduría divina la recibe aquel que tiene el Espíritu de Dios y la pone en práctica, porque resulta que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si hoy, esta tarde, os ha servido de algo esta pequeña reflexión, sin más pretensión que el hacer viva la palabra del Señor, pon un me gusta. Aquí no es con afán económico, simplemente es que la palabra de Dios siga siempre adelante. Recuerda, si tú tienes la mente de Cristo, vivirás lo que el Señor te enseña de verdad en una congregación.